En el sistema legal de México hay algo que funciona como un escudo para los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa cuando ese escudo se pone en duda? Pues hoy vamos a analizar a fondo la polémica propuesta de reforma a la Ley de Amparo, un cambio que de verdad podría redefinir por completo el equilibrio de poder entre las personas y el Estado. A ver, para entender de verdad la que se está montando, primero tenemos que tener claro qué es esto del juicio de amparo. Y ojo, porque no es una ley cualquiera, ¿eh? Estamos hablando del mecanismo de defensa por excelencia, vamos, el último cartucho que tiene una persona para proteger sus derechos si el gobierno se pasa de la raya. Es, en pocas palabras, el escudo del ciudadano. Bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, repasamos por qué se le conoce como el escudo legal de México. Luego, nos metemos de lleno en el lío. ¿Se está intentando limitar el poder de los jueces? Lo veremos con ejemplos muy claros sobre finanzas y delitos. Después, le daremos la vuelta a la tortilla para ver la otra cara, los argumentos que dicen que todo esto es para que la justicia vaya más rápido. Y por último, veremos cómo esta pieza encaja en un puzzle mucho más grande. Venga, vamos al meollo de la cuestión. Ahora nos vamos a centrar en los cambios que más ampollas han levantado, esos que apuntan directamente a la capacidad que tienen los jueces para hacer de contrapeso al poder. Aquí tenemos el primer punto caliente. Hasta ahora, si un juez decidía que una ley era inconstitucional, esa sentencia podía, en la práctica, acabar protegiendo a un montón de gente. Bueno, pues la propuesta busca que eso se acabe, que la victoria legal de una persona solo beneficie a esa persona y a nadie más. El alcance, como se puede ver, se limita una barbaridad. Y aquí viene lo interesante, el choque de trenes. Por un lado, la versión oficial es que se busca reforzar un principio histórico, la fórmula Otero, que básicamente dice eso, las sentencias son caso por caso. Pero claro, en la otra esquina están los críticos que levantan la mano y dicen, un momento, esto es un frenazo en seco a que los derechos puedan expandirse. Es como si una victoria legal que podría beneficiar a toda la sociedad se quedara en nada. El siguiente punto es igual de potente. Hay que imaginarse a un juez que ve que una nueva ley va a causar un daño social tremendo. Hoy por hoy puede decretar una suspensión para pararla en seco mientras se analiza el fondo. Pues la reforma quiere quitarle esa capacidad, incluso si el juez piensa que no actuar es mucho peor. Y esta cita, la verdad, lo clava. La gran preocupación es que se está atando de manos a los jueces, que se está debilitando su independencia y, por tanto, su capacidad para proteger a la gente de forma eficaz cuando hay posibles abusos. Pero la cosa no queda ahí, ni mucho menos. Se introduce una especie de vía de escape para las autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que incluso con una sentencia judicial firme en la mano, el gobierno podría llegar y decir que es imposible cumplirla, ya sea por motivos legales o prácticos. Se abre una puerta a ignorar los fallos de los jueces. Si ponemos todas estas piezas juntas, el miedo de los críticos queda bastante claro. Un sistema donde acceder a la justicia sea más difícil, sobre todo para los más vulnerables, donde los jueces tengan menos herramientas para frenar al gobierno y donde los avances en derechos colectivos, como la protección del medio ambiente, podrían dar un paso atrás. Muy bien, ya hemos visto la teoría, ahora vamos a bajarlo a tierra. ¿Cómo se aplicarían estos cambios en situaciones del día a día, en casos con un impacto real? Vamos a ver un par de ejemplos prácticos. El primer ejemplo es uno que da bastante que pensar, el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la famosa UIF. Esto es algo que puede afectar a cualquier persona o empresa que esté bajo investigación. Vale, y aquí hay que prestar mucha atención a cómo cambiaría el proceso. Con la reforma, si a alguien le bloquean la cuenta, eso de conseguir una suspensión inmediata para poder usar el dinero, se acaba. Olvídate. Ahora las tornas cambian por completo. Es la persona afectada la que tiene que demostrar de dónde ha sacado hasta el último céntimo. Y solo si lo consigue, y cuando lo consiga, un juez podrá darle luz verde para desbloquear la cuenta. El segundo ejemplo es igual de contundente. La propuesta pretende que un juez de amparo ya no pueda suspender la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. O sea, esa medida tan polémica que manda a la gente a la cárcel de forma automática por ciertos delitos, incluso antes de que haya un juicio. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tercio y a mirar la otra cara de la moneda, porque no todo en la reforma son limitaciones. También hay una parte importante que busca que el sistema de justicia sea más rápido, más eficiente y, bueno, más del siglo XXI. Uno de los grandes problemas que la reforma dice querer solucionar es esta práctica, lo que se conoce como un amparo sobre otro amparo. Básicamente es usar un recurso legal tras otro, sin parar, para retrasar un proceso judicial hasta el infinito. Esto pasa sobre todo en casos de cobro de impuestos.
Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Pasaríamos de un sistema donde un litigio por impuestos podía durar años y años a otro donde toda la defensa se juega en un único juicio final, con plazos fijos y mucho más cortos. Y además de todo eso, la reforma quiere dar un buen empujón tecnológico. Se crea básicamente el juicio de amparo digital de principio a fin. ¿Qué significa esto? Pues que todo, desde presentar un escrito hasta recibir una notificación, se podrá hacer por Internet, lo que debería agilizar muchísimo los tiempos y obligar a toda la administración a ponerse las pilas. Y llegamos a la última parte. Es súper importante entender que esta reforma no es algo que surja de la nada. Forma parte de una reestructuración mucho más grande, de todo el Poder Judicial en México. Vamos a ver cómo encaja el puzzle. Uno de los cambios más importantes afecta directamente a la Suprema Corte. Se va a modificar cómo el máximo tribunal crea lo que se llama jurisprudencia. Para que nos entendamos, la jurisprudencia son las reglas del juego, las interpretaciones de la ley que todos los demás jueces del país tienen que seguir sí o sí. Antes, para crear uno de estos precedentes obligatorios, hacían falta 8 votos de los ministros de la Corte. Con la reforma, ese número se reduce a solo 6. En la práctica, esto hace que sea más fácil para la Corte establecer nuevos criterios legales con una mayoría más simple. Y ya para terminar, la reforma aprovecha para hacer un poco de limpieza administrativa y poner la ley al día. Se cambia la terminología, se quitan referencias a organismos que ya no existen. Vamos, se asegura que todo el texto legal sea coherente con cómo funciona el Poder Judicial hoy en día. Son cambios más de forma que de fondo, pero importantes para que el sistema no tenga contradicciones. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la que resume todo el debate. ¿Estamos viendo una modernización necesaria para que la justicia funcione mejor y el Estado sea más eficiente? ¿O por el contrario, se está debilitando peligrosamente el amparo, ese escudo final que protege a las personas del poder? La respuesta, como hemos visto, no es ni blanca ni negra.